Muy buenas, reciben un cordial saludo de mi parte, Abraham Zambrano, de la asignatura de Análisis Sensorial. Esta va a ser referente al video número 4, que como tema tenemos que se van a hacer previamente realizadas en esta unidad, son las pruebas sensoriales, tanto para productos agroindustriales, tanto alimentario como no alimentario. Como objetivo de esta unidad tenemos que comparar métodos y guías que son establecidas para la evaluación de análisis sensorial, así determinando las pruebas que sean pertinentes, sea prueba descriptiva, prueba discriminativa, etc. Ya que estas pruebas pertinentes van a ser evaluadas a productos tanto a productos agroindustriales alimentarios como no alimentarios. Vamos a ver un ejemplo de un artículo descriptivo que como tema tenemos la determinación de perfil de textura sensorial de dos muestras experimentales del hot dog con su nombre científico Gallus gallus, que son obtenidas mediante la ingeniería CANSEI tipo 2. Como objetivo de esta unidad tenemos determinar los perfiles de textura sensorial que van a ser dos muestras experimentales de hot dog, de la carne de pollo que son obtenidas mediante la ingeniería CANSEI tipo 2, con el objeto de comparar estos perfiles de textura sensorial de las muestras comerciales en el mercado. Como introducción, sabemos que el hot dog es un producto llamativo que pasa por un proceso de escaldado. La materia prima que tenemos son la carne magra y la grasa de porcino. O también podemos tener la carne de bovino, carne caprino, carne de cerdo, etc. Ya. También tenemos los métodos descriptivos sensoriales que hacen aquí, ¿no? Los jueces, esto hace que estos métodos implican a los jueces un entrenamiento para que ellos, con la finalidad de que puedan determinar cuantitativamente estos atributos sensoriales, como cuáles tenemos, que son la apariencia, aroma, sabor, textura, sabor, retrogusto. Sabemos que los evaluadores son los que están capacitados para medir estos atributos sensoriales con las modalidades sensoriales más relevantes, se puede decir, como ya lo acabé de decir, y sabiendo que además el perfil de textura de lo que vamos a ver en este artículo de método descriptivo son las que van a contemplar estas características, ¿no? Que van a describir el producto con relación en sí a la textura, desde la primera mordida hasta la deglución. Tenemos también que la ingeniería CANSEI es una metodología que fue planteado en los años 80 por Mitsuo Natengamachi. Que esta metodología es la que se encarga del desarrollo de nuevos productos, tanto que van a ser orientados hacia el consumidor. Es la ingeniería CANSEI es la más utilizada actualmente, por lo cual se trata de una técnica que es especialmente centrada hacia el usuario, ¿no? Y que además se tienen que dar cuenta de algunos aspectos, tanto como emocionales y también como sensitivos hacia los futuros consumidores. La metodología de este artículo es que el lugar de ejecución fue hecho en la planta piloto de tecnología de alimentos y productos agropecuarios y el laboratorio de análisis sensorial, pertenentes a la Facultad de Industrias Alimentarias, hechos en la Universidad Nacional Agraria de Molina, es decir, Lima, Perú. Como materia prima va a ser la pechuga de pollo y los insumos van a ser la grasa dorsal de cerdo, hielo, sal, polifosfato de sodio, la pimienta, nuez moscada, comino esterilizados, color carmín natural, fundas artificiales, fundas comestibles, eritorbato y sal de cura al 20%. Como materiales tenemos que son los cuchillos y recipientes de acero inoxidable, un termómetro, una pipeta volumétrica, tenemos un beaker, también utilizamos por supuesto vasos de plástico, vasos descartables, marcadores indeseables
indelebles, perdón, y fichas de evaluación sensorial y lapiceros. Como los equipos tenemos que para esto va a ser llevado la máquina de picadora de carne, una cocina industrial, una balanza analítica, un cúter, una imputadora manual, una computadora con un software. Y en cuanto a la metodología experimental, para la obtención de este hot dog, como ya dijimos, va a ser mediante la tecnología de KCI tipo 2, y para determinación de dominio es en cuanto se eligieron personas de una edad recurrente de 20 a 35 años, es decir, de ambos sexos, y que va a ser llamados en el sector tanto B y C. Para la selección de estos miembros de paneles sensoriales, lo cual se reclutó el doble de personas para que puedan conformar el panel sensorial, y que se requerirán esos requisitos generales. Además, también se evaluarán 10 muestras. Como entrenamiento de estos panelistas, tenemos que van a ser hechas en 10 sesiones, en lo cual van a haber 10 sesiones teóricas. Su proceso de entrenamiento va a ser recurrente durante a 2 a 3 horas, con un número total de 28 horas. También, obviamente, se van a realizar prácticas, clases prácticas, en el cual se van a evaluar las muestras del hot dog de pavo, también la jamonada de pollo y la cabonasis. Aquí tenemos el programa de entrenamiento de panel sensorial de textura, con las 10 sesiones y con su tema, tanto que dijimos que tienen como la clase teórica. Tenemos también el taller teórico, lo práctico, sobre todo, y la discusión grupal que se han tenido de los datos en esas sesiones anteriores. También se van a determinar las características texturales de este hot dog a base de la carne de pollo. También se evaluarán los resultados y se denominará un glosario de términos técnicos para la construcción de este formato de la evaluación de perfil de textura, y una explicación a escala de medición que se pueden presentar hacia una escala estructurada, junto con la duración que llevó a cada una de estas sesiones. Tenemos aquí un formato en el cual se le dio para la evaluación y obtener en sí el perfil de textura, dado con sus nombres y apellidos, fecha, indicaciones que se le van a dar al evaluador. Para ello, va a haber una medición de la intensidad de las características, que este formato va a contener los términos descriptivos. Para la obtención del perfil de textura, es el líder, va a ser el encargado de realizar la copia de todos los resultados obtenidos, y el cual se registró que mediante un consenso ellos eligieron la intensidad de cada característica textual. Para la generación de perfil de textura ya de una segunda muestra, es decir, los panelistas son los que reciben una segunda y tercera muestra de hot dog a base de la carne de pollo, las cuales van a ser codificadas mediante 3 dígitos de números aleatorios, para que así aplicarán a la metodología desde el punto A3. Como resultados tenemos de evaluación del atributo de textura de jamonada de cerdo de 3 etapas sensoriales, que cada etapa es desde la etapa inicial. La etapa intermedia es donde el evaluador tiende a masticar la muestra, por eso se llama etapa masticatoria, y por último la etapa residual, con sus características textuales y sobre todo el porcentaje de ocurrencia de cada una de ellas. Ya.
Como en la etapa inicial, en la dureza, tiene un 33,3%, en la adhesividad un 50%, en la cohesividad un 66,7%, en la granulosidad de la muestra tiene un 83,3%, en la gomosidad un 66,7%. En la etapa masticatoria se presentan el 83,3%, en la adhesividad también un 83,3% y en el recipiente vocal un 50%. Y por último tenemos la etapa residual, que es la etapa jugosidad, en donde se representaron un 83,3% y también una característica áspera en la etapa residual que mostró un 50,0%. Acá también tenemos los resultados a la mano derecha de la evaluación de atributos de textura, pero en cambio de carbonosis, que es durante las tres etapas sensoriales, con sus respectivos etapa inicial, masticatoria y residual. Y obviamente sus porcentajes de ocurrencia. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya gustado.